Hermanos, abramos nuestras Biblias, por favor, en Filipenses capítulo 4. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 13. Filipenses 4, versículo 10 al 13. Dice así. 4 del 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabas solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la antigua Roma, en la época de Pablo, existía una diosa que se llamaba la Fortuna. Ella tenía una ruleta donde estaba la buena y la mala suerte. En ese entonces los romanos creían mucho en esa diosa, una diosa que era ciega y calva, y además de eso que era caprichosa, porque la fe que le tenían a ella era una fe ciega y una fe incoherente, totalmente diferente a nuestra fe, que es objetiva. Ellos confiaban, como muchas personas confían, en el futuro o en el destino. ¿No es cierto? ¿Qué planes tenés para 5 años, 2 años? ¿Qué vas a hacer más adelante? No sé lo que el futuro me depare, lo que el destino diga, dicen muchos. Pero esa es una manera de ver las cosas muy impersonalmente. Bueno, en esa época también tenían esa mentalidad. Y el gran problema es que nosotros nacemos con el disgusto y la insatisfacción por las cosas de esta vida. Desde que nacemos, por el pecado original, nosotros nunca estamos contentos con nada, por naturaleza. Nunca tenemos paz suficiente. Nunca tenemos felicidad suficiente. Incluso este mundo nos ayuda a ser así. Siempre nos muestra algo, que esta comida tienes que comerla porque te va a hacer feliz, que tienes que adelgazar, usar esta para ser feliz, que tienes que comprar ciertas cosas para ser feliz. Y siempre van alimentando ese deseo de insatisfacción y de disgusto por todas las cosas. El mundo nos estimula, aparte de lo que ya venimos, nos estimula a no ser contentos ni agradecidos con nada. Muy posible que algunos, tristemente, aún en una prédica salgan insatisfechos. Muy posible es que incluso leyendo la palabra con las cosas espirituales salgan disgustados. Hermano, nosotros debemos de aprender a mirar las cosas como Dios las ve. Y esta prédica se llama acerca del contentamiento cristiano, acerca de la felicidad. Sí, Pablo está en una situación, encarcelado, y mientras él está encarcelado, él hay más de 50 veces se repite la palabra regocijaos conmigo. Quiero compartirles mi gozo. Pablo, comenzó siendo un fariseo de fariseos. Él venía de la casta más alta de los judíos. Y ahora estaba terminando sus días en una cárcel, pero no era una cárcel como la que conocemos actualmente, era una cárcel en condiciones deplorables, infrahumanas. Pablo estaba durmiendo posiblemente en un piso. Y su almuerzo, cena y desayuno puede ser una rebanada de plátano y ya. Pablo tiene toda la autoridad y el ejemplo, aparte de ser un apóstol, para decirnos, estoy contento con esta situación. Lo que Pablo estaba sufriendo ahí era lo que muchas personas tal vez estén sufriendo acá, o muy similar a lo que están sufriendo en Venezuela. Lo que a Pablo le hacía falta era comida, vestimenta, salud, las cosas más básicas para que uno pueda subsistir en la vida. Pero Pablo está diciendo al final, ¿cómo termina su carta? En ese versículo, en el último que leímos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a ir desgranando qué significa ese versículo y por qué lo dice. Porque ese es el eslogan para hacer propaganda
muchas veces a los falsos profetas, pero hoy vamos a ver el contexto de por qué significa realmente eso. Bien, hay 4 cosas que quiero que veamos. Pablo tenía, primero, la necesidad de ser amado y cuidado. Pablo está diciendo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Un hermano de Filipo agarra un caballo muy probablemente y cabalga 900 kilómetros hacia Roma para llevarle algo de dinero a Pablo. Y Pablo se está sintiendo en gran manera feliz, porque un hermano le está llevando algo. La necesidad básica de Pablo es la necesidad básica de nosotros. Y hay algo para resaltar acá. Cuando este hermano está en un caballo, yéndose 900 kilómetros para darle algo de ofrenda que ellos recaudaron, porque acuérdense que en ese momento el César estaba matando cristianos. Entonces, en esos 900 kilómetros, un hombre con una bolsa de dinero yendo hasta Roma era una cosa muy peligrosa. Y lo particular aquí es que Pablo no está regañando a nadie. No está diciendo, por fin se acordaron de mí. Hasta que se acordaron de mí y van a venir a darme, qué sé yo, unos cuantas monedas. Pablo está muy feliz porque estos hermanos están viniendo a visitarlo y darle una ofrenda. Por causas que desconocemos, no sabemos por qué se había tardado en darle una ayuda a Pablo, una ayuda económica. Esto era una ofrenda que le estaban dando. Y ahora veamos del otro lado de la moneda. ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros a hermanos que están en necesidad? A veces ni oramos. Estos hermanos estaban velando por la salud y el bienestar de Pablo. No tenían mucho, pero lo estaban yendo. Era su hermano. Así funcionaba la iglesia. Y nosotros tenemos que ver con los mismos ojos. Si vemos a un hermano en necesidad, lo tenemos que hacer. Tenemos que buscar medios para poder ayudar a alguien. Tenemos que incluso buscar a quién ayudar. Usted que viene aquí a la iglesia, ¿conoce necesidades de hermanos que están con falta de recursos? Bueno, esto es una explicación de lo que todo hermano debe hacer con alguien que está en necesidad. Y lo paradójico es que Pablo dice que no lo digo porque tenga escasez, porque pues he aprendido a contentarme con cualquier cosa, con cualquiera sea mi situación. Probablemente Pablo pensaba que tenía un supermercado, pero no tenían nada para comer. Pero él está diciendo, no tengo escasez. ¿Se imaginan? ¿Alguien ha ido a la cárcel alguna vez? Cuando uno entra a la cárcel acá de Palmasola, todos te piden plata y te cuentan sus historias y están sumamente tristes. Pero aquí Pablo está diciendo que no tiene escasez. ¿Saben qué? Vivimos una generación, no voy a hablar en términos socialistas ni capitalistas, pero vivimos una generación donde hoy en día casi todos somos ricos. Casi todos somos ricos. Literalmente. Casi todos somos ricos. ¿Por qué digo esto? Porque hay lugares donde no hay acceso a agua, no hay acceso a luz, hay gente que se muere de una diarrea, hay personas que se mueren de una gripe, hay personas que se mueren de enfermedades curables. Y nosotros tenemos muchas cosas, y voy a ponerlo entre comillas, vivimos como ricos. ¿Sí? Vivimos como ricos a comparación de lo que viven otras personas. Y ahora aquí viene la pregunta, ¿estamos contentos con lo que tenemos? Un cristiano es contento, tiene felicidad, como la tuvo Pablo, porque él reconoce que su felicidad no viene de tener más cosas y de desear más cosas. Un cristiano es feliz porque desea menos cosas.
Las personas, tus conocidos, deben de ver un ejemplo en tu vida de que tú eres feliz no porque tienes más cosas y deseas más cosas. Es al revés. Una persona contenta, un cristiano contento, se nota por algo, porque siempre desea menos. Y no estoy hablando de mediocridad. Estoy hablando de que desean menos. Si salió, qué sé yo, un nuevo celular, no tengo un problema que salga. Yo estoy con el mío. Si salió nueva ropa, está bien que salga, pero yo tengo la mía. Que siempre está buscando una novedad, siempre está buscando en qué gastar su plata. ¿Y saben qué significa eso? Falta de felicidad, falta de contentamiento, falta de paz. Porque tienen que ver algo nuevo para estar felices. Tienen que trabajar su cuerpo y si no lo trabajan no están felices. Tienen que hacer muchas cosas para estar felices. El cristiano verdadero está feliz porque desea menos, porque está muerto el mundo. Y él sabe que el estar feliz glorifica a Dios, porque Dios nos ha creado para que Él sea nuestro deleite. Y nuestra fuente de felicidad es Él. Aún ni siquiera las bendiciones que Dios nos da deben ser la fuente de nuestra felicidad. En primer lugar, quiero decir esto, que lo paradójico de la felicidad de un cristiano, estamos viéndolo a Pablo, como él está tan feliz en un lugar donde posiblemente ya muera. Nuestra felicidad incluye estar perfectamente satisfechos en un sentido y al otro tiempo estar completamente insatisfechos. Estamos siempre en un constante sentido de insatisfacción, pero siempre satisfechos. ¿Pueden ver eso? ¿Se dan cuenta? Estamos satisfechos, pero al mismo tiempo estamos insatisfechos. Por eso el salmista dice en Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El salmista está diciendo, mi alma tiene sed de ti. Y después dice el salmista, me deleito en tu ley, que no tengo nada fuera de ti, no existe nada fuera de ti. A medida que un cristiano es obediente a la palabra, progresa en felicidad y en paz. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quiénes quieren ser felices y tener paz, gozo en su vida? Comienza haciendo la voluntad de Dios. Comienza haciendo la voluntad de Dios. La felicidad no es algo que yo tengo que alcanzar. La felicidad es un camino y se llama Cristo. Es un camino. Los no creyentes deben de notar que nosotros somos las personas más felices en este mundo, a pesar de que estamos peregrinando. Ellos deben de notar eso, que nosotros somos las personas más felices, que somos las personas más satisfechas y contentas. ¿Saben por qué? Porque Cristo fue la persona más feliz que caminó sobre este mundo. Fue la persona más contenta que caminó sobre este mundo. Y si yo no tengo felicidad, como la que tuvo Pablo en ese momento, que él aún decía que no tiene escasez, pero él estaba en una cárcel a punto de morir. Pero él estaba feliz. Él les decía a los de Filipenses, a la iglesia de Filipo, compartan mi gozo que tengo, gócense conmigo. Nosotros podemos decir eso ante una dificultad. ¿Qué nos enseña Pablo con lo que escribió con esa carta? Que la felicidad nunca va a depender de las circunstancias. Es algo interior. Eso lo produce Dios. La felicidad que Dios la da es una felicidad sobrenatural. Está por encima de lo que suceda en el tiempo y en el espacio. Es algo que solamente puede venir del Espíritu Santo. Porque no es normal que alguien que va a morir diga que no tiene escasez. No es normal. Piensa en las cosas que te faltan. Un momento. Piensa en las cosas que has perdido, materiales, posesiones. Piensa en esas cosas. Y ahora compárate con Pablo. Un hombre que está por morir decapitado. Que está desnutrido, tal vez.
y que muchos se han olvidado de él. Muchos le dan la espalda. Compárate con Pablo un momento. Mira tu necesidad y compárate con Pablo. Mira tu necesidad y mejor compárate con Jesús. Que él, aún siendo un hombre totalmente santo y perfecto y justo delante de Dios y de los hombres, él no tenía dónde recostar su cabeza. Ahora, no estoy predicando acerca de que sean pobres, porque una cosa es decir, estén contentos con lo que tienen y no hagan nada. No, esta felicidad proviene de una fe activa. Alguien que busca hacer la voluntad de Dios, se deleita hacer la voluntad de Dios, porque sabe que cuando hace la voluntad de Dios, está siendo feliz. Nosotros somos felices, no porque damos la media vueltita y está bien, pero somos felices porque servimos al Señor y hacemos su voluntad. Y somos siervos de Él, somos esclavos de Él. Esa es nuestra felicidad. Nuestra felicidad radica en nuestra razón, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. No se trata de ser alguien temperamental o alguien que vive despreocupado de las cosas de la vida. No, nuestra felicidad proviene de una fe objetiva y coherente. De Dios que nos ama, un Dios personal. Un Dios que ha muerto por nosotros en una cruz, se hizo hombre y murió en una cruz. Nuestra felicidad está fundamentada en la justificación por la fe. Somos justos por la fe. Esa es nuestra felicidad. Es porque un hombre murió y nos acreditó su justicia y su santidad, y nuestro pecado y nuestra perversión fue acreditada sobre él. Y él murió. Por eso que cada vez cuando alguien te pregunte cómo estás, decía un hombre, siempre debes de responder, mejor que lo que debería estar ayer. ¿Cómo estás? Mejor de lo que debería estar ayer. ¿Por qué? Porque no merecemos ni la vida. No merecemos ni siquiera los problemas que tenemos. Merecemos peores cosas que eso. La ira de Dios, eso merecemos. El sufrimiento eterno, eso merecemos. Una persona que está contenta con lo que tiene es una persona que ha aprendido a entender qué es la providencia de Dios para su vida. Como estaba Pablo. Como decía en un principio, Pablo no estaba diciendo, ¿por qué se tardaron tanto tiempo? No sean que soy el apóstol. Pablo entendía que era la providencia de Dios ese momento. Un cristiano cree en la soberanía de Dios. Y ahorita vamos a llegar a la soberanía de Dios. Como es tan importante entender su soberanía para nuestra felicidad. La felicidad tal vez es paradójica porque nuestra felicidad proviene de no desear, sino que de buscar hacer la voluntad de Dios. El creyente piensa en dar más que en recibir. Ahí radica su felicidad. Un creyente no es un vaso vacío pidiendo que lo llenen a todos. No. La felicidad del creyente se trata de dar. Nosotros los cristianos, los que somos hijos de Dios, no estamos pidiendo que nos den amor a cada rato como víctimas, que lo que me pasó. No. ¿Ustedes lo ven a Pablo ahí haciéndose la víctima? No, Pablo está con una mentalidad de que él entendía la providencia de Dios en su vida y él reconocía que lo que le estaba pasando era la providencia de Dios. Fácilmente Pablo, si hubiera sido un cristiano posmoderno, pragmático, alguien que toma la verdad a su manera, eso significa, alguien que utiliza un versículo para justificarse, hubiera dicho, pero si Pedro estaba encarcelado y vino un ángel y lo sacó, ¿y cómo a mí que yo casi voy a escribir toda la Biblia? Pudo haber dicho eso Pablo. Pero la providencia de Dios en ese momento para la vida de Pablo, ¿cuál era? Ser decapitado, encarcelado. Esa era la providencia de Dios. Él estaba totalmente convencido de que esa era la voluntad de Dios para su vida. Y otra cosa paradójica, cuando digo paradójico, es que son cosas que pueden ser incoherentes, pero que no lo son.
como voy diciendo algunas cosas, que nuestra felicidad no depende de tener más ni de desear más, sino de desear menos las cosas. Por ejemplo, nuestra felicidad la vemos en gran magnitud muchas veces, no cuando no tenemos problemas, sino cuando tenemos problemas. Por ejemplo, cuando un cristiano supera una tentación, ¿qué debe de pasar en su vida? Más santidad. Cuando un cristiano es ofendido, ¿qué debe de hacer? Perdonar. Más santidad. Mayor felicidad. Hermanos, si tu vida no refleja contentamiento y gozo, es porque tal vez estás en un escombro de pecado, ¿sí? Esa es la realidad. Porque la condición para ser feliz es aceptar la voluntad de Dios para tu vida y saber responder las cosas como son bíblicamente. Cuanto más cerca estoy de Dios y de su palabra, estoy más satisfecho en Él y más glorificado es Él. Esa es la lógica de nuestra felicidad, que para nada este mundo la conoce. Pueden acusarnos de que somos unos despreocupados. En época de Pablo los que supuestamente eran los más felices eran los estoicos. Los estoicos era una corriente filosófica en la cual ellos creían que aplacando todos sus deseos podían ser felices. Yo no siento miedo ya, no siento deseo por nada ni por nadie. Yo soy una persona que ya he llegado a un nivel donde mis sentimientos han cesado. Entonces, por más que venga la pobreza o la riqueza, eso para mí ya no importa. Bueno, eso es apatía, eso es del diablo. Nosotros, es muy diferente nuestro tipo de felicidad. No es de este mundo, porque la da Dios, y solamente la tienen los que nacen de nuevo. Tal vez el tercer punto que podemos ver en la felicidad cristiana, la que tenía Pablo, es que muchas veces no es preocupándose por problemas, sino por preocuparse por otros problemas. ¿Sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Que a veces miramos las cosas visibles, pero no miramos las causas de esas cosas visibles, que es el pecado. ¿Cuál es la causa de nuestra infelicidad? El pecado. ¿Por qué no te causa contentamiento la palabra? ¿Por qué no puedes entender la palabra? Por el pecado. Porque el pecado es un peso que está sobre tu vida. ¿Por qué es tan aburridor un culto? Por el pecado. Es por el pecado. Es por el pecado que nosotros no encontramos deleite en Dios. Muchas veces nos preocupamos por un matrimonio que no está funcionando bien. Pero ¿cuál es el problema para que un matrimonio no funcione bien? Es porque el evangelio no está siendo el centro en ese matrimonio. Porque no está reflejando el evangelio en ese matrimonio. Ese es el problema de la causa de los divorcios. La causa de los divorcios no es porque fue adúltero o porque fornicó. La causa de un divorcio no es porque no se hablan. La causa de un divorcio es porque el evangelio no es el centro. Cristo no es el centro. Es porque siempre se relega el evangelio de la vida de una persona. Ese es el problema de por qué muchos no son felices. Es porque el evangelio no está controlando sus vidas. El Espíritu Santo no lo ha llenado. Entonces, veamos el cuarto punto. Y es que para estar felices no es necesario estar sin problemas. A menudo Dios quiere bendecirnos en el sufrimiento. Dios estaba dándole a conocer a Pablo una paz que tal vez nunca nosotros la conozcamos, porque el nivel de sufrimiento de Pablo en ese momento para nada se compara al de nosotros. Hoy, ¿quién ha estado preso injustamente en una cárcel condiciones muy precarias aquí, en Medio Oriente, y sabe que lo van a matar más después? Nadie. Entonces Pablo, con mayor razón, él conocía una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él podía conocer y dar fe de esa paz. Y lo estaba viviendo en medio de un sufrimiento. ¿Sí?
Hermano, debemos nosotros aprender a ver la mano de Dios en cada problema, en cada sufrimiento. Ahora aquí voy a explicar qué es la providencia de Dios, que tal vez no lo he dicho y lo he mencionado muchas veces. La providencia de Dios es que Dios está velando por su creación, está velando por sus hijos. La providencia de Dios es Dios contemplando a sus hijos y dándoles de su amor. No es, por ejemplo, los panteístas que creen que hay un Dios, pero que Dios nos está mirando de lejos y que Él ve cómo suceden las cosas, ve cómo suceden las guerras, cómo muere alguien. Eso cree un panteísta. Un cristiano cree que Dios está con uno todos los días de su vida, que Dios es omnipresente y que Él está en nuestra felicidad, en nuestra escasez, en nuestras pobrezas. Dios está con nosotros, está velando con nosotros y por nosotros. Esa es la providencia de Dios. Ahora quiero ampliar un poco más lo que significa la providencia. Que esta es la parte, es la bisagra de la felicidad para mí. Y es lo que puedo ver. Es lo más importante, es lo que engrana todo. Dios antes de la eternidad, antes del principio, en su mente eterna, Él ha emitido un decreto por el cual todas las cosas van a suceder. Todas las cosas van a suceder. Vivimos en un mundo que ha sido prefijado y preordenado por las cosas de Dios, por la mano de Dios, por su propia voluntad. A Él nadie lo coercionó, nadie lo obligó, nadie le dijo qué hacer. Él por su propia voluntad ya preordenó todas las cosas. Eso se llama el decreto eterno, que Dios lo ha hecho todo eso. Pablo lo ha hablado en casi todas sus epístolas. Pablo lo ha predicado muchas veces, Pablo lo ha escrito, muchos apóstoles lo han escrito, que Dios es eterno y que Él ha planificado todas las cosas de antemano, sin violentar la voluntad del individuo, sin destruir la voluntad del individuo, respetando la voluntad de sus hijos. Ahora, puede ser una pregunta, ¿y cómo pasa eso? Dios ha ordenado todas las cosas antes de la fundación del mundo y respeta la voluntad de las personas también. Bueno, eso vamos a saber cuando estemos en el cielo. Pero si usted cree en la soberanía de Dios, entonces Dios tiene el control de cada aspecto de su vida. Si usted es cristiano, debe tener en cuenta eso, que Dios ya sabe qué le va a pedir a usted. Ya Dios conoce esas cosas. Y eso tal vez nos puede decir, entonces, ¿para qué orar? No, Dios nos ordena orar para que expresemos nuestra necesidad hacia Él. Esa es la oración. La oración no es para cambiar la mano de Dios, ni para cambiar los planes de Dios. La oración es para que nos humillemos delante de Él y pidamos conforme a su voluntad. Pero ya Dios ha dicho todo, ya ha dicho todas las cosas. ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Quién crucificó a Jesús? Dios lo crucificó a Jesús. Fue Dios. Usó a romanos y a judíos, pero fue Dios quien lo crucificó. Y le plació. Isaías dice eso, Isaías 51. Bueno, lo hizo por amor a nosotros. ¿Por qué te enojas? Lo hizo por amor a ti y a mí. Él hizo morir a su hijo por amor a nosotros. Eso lo hizo antes de la fundación del mundo. Jesús no fue el plan B, siempre fue el plan A de Jesús, de Dios, enviar a su hijo. ¿Para qué? Para que podamos encontrar deleite en su voluntad. Así como nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron sugestionados por la serpiente, por Satanás, ofreciéndoles un mayor contentamiento, que era una mentira, que iban a ser como Dios. Entonces Adán y Eva empezaron a ser descontentos e insatisfechos. Entonces vamos a ser como Dios. Entonces ellos despreciaron el Edén, despreciaron la voluntad de Dios, se sintieron insatisfechos en algún sentido y tomaron de lo que Satanás les ofreció. Ya ahí comenzó el descontento, el pecado, la muerte, y ahí pasó todo lo que ha pasado, lo que sabemos. Ellos despreciaron la providencia de Dios, que era su voluntad en ese momento. Entonces, mi felicidad depende ¿de qué? De la soberanía de Dios. ¿Cuál es el problema que tienes en este momento, hermano? ¿Cuál es la escasez que tienes en este momento? ¿Cuál es tu mayor necesidad en este momento? Esa es la providencia de Dios para tu vida. Y debes aceptarla. Porque de ahí viene el contentamiento de un cristiano. En aceptar la voluntad de Dios, aceptar su soberanía. Ojo, siendo responsable de tus actos. Siendo responsable de tus actos.
Porque esto no es una licencia para decir, Dios tiene todo el control de las cosas. Si piensas así, es porque estás pisoteando la sangre de Jesús. Debemos ser responsables, pero siendo responsables, debemos entender que Dios es soberano. Jesús dio un ejemplo muy claro cuando hablaba a sus discípulos. Miren los pajaritos que ellos tienen, mi padre tiene cuidado de ellos. Ellos tienen comida, tienen un refugio, tienen un abrigo. ¿Cuánto más mi padre no hará por ustedes, que son de él? ¿Eso qué significa? Voy a poner el ejemplo de los pajaritos. Los pajaritos no tienen un lugar donde tienen un banco de gusanos y van ahí y sacan. No, ellos buscan y trabajan. Bueno, nosotros no estamos lejos de esa realidad. Cuanto más conozco de su soberanía y su providencia para mi vida, mis problemas son menos importantes y soy más feliz en la vida. Eso es clave para ser libres del estrés, de la depresión, de la ansiedad. ¿Saben por qué existe el estrés, la depresión y la ansiedad? Es porque queremos tener el control de las cosas. Queremos ser soberanos. Queremos tener control sobre ese problema, sobre esa situación. Queremos tener control sobre la vida de este hijo, de este esposo. Queremos tener el control de esa situación en el trabajo. Y empezamos a estresarnos, empezamos a frustrarnos, a tener ansiedad y un sinfín de cosas almáticas. Pero cuando yo entiendo que Dios es soberano y que Él ha permitido que esto suceda por una razón que Él la conoce y que Él no necesita darme explicaciones porque Él es Dios y Él hace conforme a su voluntad, entonces yo empiezo a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En resumidas cuentas, hermanos, nosotros tenemos mayor felicidad y contentamiento porque Dios está trabajando y forjando santidad en nosotros. Porque la obediencia y la santidad causa felicidad en nosotros. Causa felicidad en nosotros. Voy a mencionar unos cuantos versículos más, haciendo un paréntesis a lo que hemos hablado de Pablo acerca de Jesús, las condiciones de Jesús para que uno sea feliz. Jesús está con una multitud en Lucas 9, del 23 al 24. Ya lo sabemos esto. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. En palabras comunes, lo que Jesús está diciendo, sus vidas son tan inútiles que solo merecen el desprecio eterno. Son totalmente incapaces de agradar a Dios, así que tomen su cruz y síganme y van a ser felices. Más o menos. Las palabras de un Jesús lleno de amor. Porque cuando Jesús estaba diciendo tomen su cruz, no les estaba diciendo, a ver, hagan una oración, acéptenme a mí en su corazón. No, tomen su cruz. Es una elemento de muerte, una pena capital. Esa es la manera de ser feliz, esa es la manera de Dios. Y Él mismo se pone como, y él no lo dice eso demagógicamente, o sea, no lo dice porque sí, porque se le vino un pensamiento bonito a Jesús. No, Él lo dijo porque Él es Dios y Él tiene el derecho de decirlo. Él es el único que tiene el derecho de hablar así. Y nos muestra con su ejemplo, con su autonegación. Dice en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie pudo tener una posición más alta que Jesús, y nadie tuvo una posición más humillante que Jesús. Por eso Él es ejemplo de la autonegación, y asimismo Él fue la persona más contenta y satisfecha con Dios, porque Él supo hacer la voluntad de su Padre. Él nos puso su ejemplo. Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bien, ¿conocen esto? Ahora aplíquenlo a su vida, dice el Espíritu Santo esta noche. Aplíquenlo a su vida, apliquemos a nuestra vida. Este es el modo de Dios para ser felices, negándonos.
Lección 3. Nada satisface sin Dios. Eclesiastés, el predicador, dijo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Qué miserable y qué triste es tu vida si tu felicidad proviene de tu trabajo. Porque el día en que te dé un cáncer, el día que te atropelle un auto, o el día en que te despidan, se terminó tu felicidad. Vanidad de vanidad. Qué miserable es la vida de una persona que depende su felicidad de su familia. Y solo su familia, porque puede pasar un accidente o algo y ahí perdió su felicidad. Qué miserable es que mi felicidad dependa de cosas materiales. El predicador dice, vanidad de vanidades. Nuestra relación con Dios, nuestra autonegación, nuestra negación, de ahí proviene nuestra felicidad. Esa es la fuente de nuestra felicidad. Pongo un ejemplo. A alguien se le corta el agua. ¿A dónde tiene que ir cuando se le corta el agua? A Zaguapac, ¿no? Dios te quita una bendición. ¿A dónde tenés que ir? A la fuente, donde Dios. Porque muchas veces está metido en las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son buenas, pero a veces empezamos a idolatrar las bendiciones de Dios. Entonces Él te corta el agua, te corta las bendiciones. Te hace despedir, te quita plata, te manda una enfermedad por ahí, empieza a haber problemas en tu trabajo, te empieza a quitar bendiciones. Entonces, para que vayas a la fuente de la felicidad. Dios te va a empezar a humillar, a doblegar tu carne, pero Él no lo hace eso porque quiere hacerse la burla, sino porque Él te ama. Y Él nos ama. 4. Cristo nos satisface. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús está hablando en términos de comida, figuradamente, ¿no? No está hablando que lo van a comer a Él literalmente, en términos figurados. ¿Y por qué? Porque los elementos básicos para nuestra supervivencia es comida y agua. Y es para que nosotros veamos que Jesús es la comida y nuestra agua para nuestra alma. Él es el que nos satisface con su amor, con su paz, con su gozo, con su dominio propio. Él nos traspasa toda su santidad y de ahí viene nuestro gozo. Alguien que deja de comer un día, 2 días, ¿cómo se siente? Débil, ¿no? Un cristiano que deja de leer su Biblia, deja de congregarse, deja de orar, ¿cómo se va a sentir? Infeliz, débil. ¿Cómo se va a sentir? Va a estar aquí, tal vez como algunos, y con la mente por otro lado. Y va a ser el curumi de Satanás, o el barcino de Satanás, digamos, que lo tiene por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Satanás tratando de hacerlo caer más, de hacerlo caer más. Pero Dios en su misericordia va a ir en rescate de ese hermano, pero no va a aprender la obediencia por amor, sino va a aprender obediencia por sufrimiento. Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta es la noche para beber de Jesús. Esta es la noche para estar satisfechos con Jesús. Esta es la noche para que nosotros podamos beber de los ríos de agua viva. Su nombre, su persona. Lección 5, sea como último, sea un peregrino y un soldado. La Biblia nos manda a ser como peregrinos y soldados. Un peregrino nunca va a estar cómodo si no es en su casa. Alguien que viaja nunca va a estar, aunque sea el hotel que esté, el lugar donde esté, siempre va a ser incómodo. Nada es como nuestra casa, ¿cierto? Nada es como nuestra cama. Nada es como nuestro hogar, ni el lugar donde vamos a dormir, por más que estemos en el lugar que estemos. Un cristiano debe estar así toda su vida. Está feliz, tiene gozo, pero no está cómodo aquí. No está cómodo aquí, porque sabe que tiene una morada en el cielo. Sabe que tiene una morada, sabe que hay un paraíso. Sabe que hay una esperanza futuro donde va a ser glorificado y lo va a ver a su amado cara a cara. Tienes esperanza, tienes esperanza. Y lo dice Hebreos 11:3. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué está diciendo eso? Ver a Jesús. Sino mirando de lejos
creyéndolo, ¿qué? El evangelio, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Está hablando de los patriarcas, que ellos esperaban ver a Jesús, pero no lo vieron y murieron. Versículo 14, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, sus lugares terrenales, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios y mi Dios, porque nos ha preparado una ciudad en el cielo. 2 Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado cuando va a la guerra no sabe si va a perder o si va a ganar. Nosotros somos los únicos soldados que sabemos que ya hemos ganado, que estando en Cristo nada nos puede separar de su amor, que estamos en las manos de Jesús, en las manos de Dios, y Él no nos va a soltar, y que nosotros nunca vamos a perder su justificación, nunca vamos a perder la regeneración que hemos tenido con el Espíritu Santo, nunca nos vamos a renegar de nuestra fe, porque Dios ha comenzado la buena obra en nosotros y Él la va a terminar. Él la va a terminar. Hermanos, esta felicidad con la que hablo, un hombre la tuvo que pagar en una cruz. El motivo de nuestro contentamiento, alguien tuvo que morir, alguien que tuvo que pagar por nuestros pecados. La felicidad que tenemos en este momento la pagó Jesús en la cruz. Él es el príncipe de paz y nosotros sus siervos del príncipe de paz. Y nosotros reflejamos esa paz y ese amor. Y Él decidió por amor elegir a algunos para que sean salvos y disfruten de estos beneficios del Evangelio, que es la paz y la felicidad, pero a un costo, negándonos a nosotros mismos, muriendo a nosotros mismos, deseando menos, estando insatisfechos y totalmente satisfechos también en Cristo. Reconozcamos, hermanos, que el precio fue alto. El precio fue alto para nuestra paz, porque Jesús fue el varón de dolores por nuestra paz. Jesús recibió la ira de Dios por nuestra paz. Él llevó sobre sí mismo todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y Él recibió todo el castigo que un hombre puede recibir en el infierno. Jesús lo pagó. Jesús fue tratado como alguien que hubiese hecho las cosas más perversas en el mundo. Piensa en alguien que ha hecho cosas perversas en este mundo. Mira las noticias, cuántas cosas perversas hay. Bueno, Jesús fue tratado como si Él hubiese hecho todas esas cosas perversas. Él fue tratado así por su Padre, para que podamos tener vida en abundancia. Entonces, hermanos, si no hemos vivido una vida de contentamiento con lo poco y con lo mucho, y hemos tenido una actitud de desprecio hacia las cosas, sea comida, sea casa, sea techo, sea familia, sea situaciones, debemos de pedir perdón a Dios, porque es un pecado que un cristiano no sea feliz. Es un pecado que un cristiano no sea feliz, porque la felicidad es producto de nuestra santidad y nuestra obediencia. Y si no hay felicidad en nosotros es porque no hay obediencia ni santidad. Examinémonos con la palabra esta semana. Empecemos a buscar a Pablos que están encarcelados. Pongamos por obra lo que hemos escuchado, lo que hemos venido en la mañana y lo que estamos acá ahora. Amén, hermanos. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque Cristo ha sido exaltado. Gracias porque no hay otro nombre que se ha dado a los hombres para que nosotros podamos confesar y ser salvos por medio de ti, Señor Jesús. Y reconocemos que no hemos atesorado las verdades gloriosas de tu evangelio y que no la hemos puesto por práctica, Señor, por obra. Y reconocemos, Señor, que nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra mente, Señor, se ha inundado de cosas
pasajeras, cosas terrenales, Señor, y estamos muy amarrados a este mundo, algunos, Señor, y te pido perdón por eso, porque yo necesito tener esa actitud que tuvo Pablo en esa cárcel, saber decir, estoy contento, tengo abundancia, estoy bien, y tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, te pido perdón por no haber puesto por obra tu palabra en mi vida, Señor, y vivir una vida lejos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, también oramos por la niña Shirley, una niña que está en coma en este momento, Señor. Oramos por su vida, apelamos a tu soberanía, Señor, a tu poder, a tu omnipotencia, Señor, y creemos por la fe, Señor, que tú puedes hacer un milagro, Señor, basado, Señor, en tu soberanía, Señor. Creemos que tú lo puedes hacer y oramos como iglesia, Señor, para que la sanidad sea pronta en su vida, creyendo por fe, Señor, que tú la puedes sanar. En el nombre de Jesús, te damos gracias por ella, Señor. Proteja a su familia, Señor, que tu evangelio, Señor, dé fruto en esa familia. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.